Buenas tardes, mi nombre es Maris Carrillo, soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en convenio con Enlace Latinoamericano de Universidades en la UNIBE. Para esta ocasión estaré exponiendo en la cátedra Derecho Civil 4 acerca de la muerte y sus efectos jurídicos. ¿Qué es la muerte? En una definición breve podemos decir que la muerte es toda cesación de la vida, que trae como consecuencia la extinción de la personalidad jurídica que es inherente a la persona con vida. Clasificación de la muerte. Civil, biológica y violenta. Muerte civil. Consiste o consistía en la extinción de derechos civiles cuando incluso no se había producido la muerte biológica aún en la persona. Ha sido ya abolida en muchas de las legislaciones y se utilizaba como parte del derecho romano. Muerte biológica. Se puede definir como el fin de las actividades vitales del organismo, en este caso el organismo del ser humano. Es decir, podemos hablar de muerte biológica cuando cesan las actividades vitales de un organismo o de una persona, en otras palabras. Muerte violenta. Accidental. Es provocada por agentes externos como objetos inanimados y se realiza de manera no intencional. Ocurre frecuentemente en los desastres o siniestros. Homicidio. También ocurre por un agente externo, pero en este caso es un tercero quien intencionalmente le quita la vida a otra persona. Encontraremos esto tipificado como delito dentro de materia penal y por ende su consecuencia dentro de los parámetros en el derecho penal. Suicidio. En el caso del suicidio es de igual forma intencional, sin embargo, es el mismo individuo, el propio individuo quien decide dar fin a su vida de manera intencional. Intervención legal. En algunas legislaciones, como en las de Estados Unidos, la pena de muerte es totalmente aprobada y puede ser ejecutada mediante sentencia de un juez. Así que la autoridad competente estará ejecutando esa intervención legal al individuo y por eso está dentro de esta clasificación, ya que es totalmente autorizado por ley. Prueba médica. Es un acto que tiene carácter médico, del cual se deja constancia en un documento escrito del diagnóstico o del examen que ha resultado muerte del individuo. Prueba legal. Sabemos que la mejor manera de certificar que una persona ha fallecido realmente y como medio legal es la partida de defunción, siendo por excelencia una prueba médico-legal o un documento médico-legal. Efectos jurídicos de la muerte. A nivel jurídico, el más resaltante es el fin de la personalidad. También se abre la sucesión hereditaria, es decir, una vez ha fallecido la persona, su patrimonio queda según la tutela y el testamento hacia sus herederos. Inicia la tutela jurídica del cadáver, es decir, los familiares del presunto fallecido tienen la autonomía sobre su cuerpo, sobre su cadáver, para realizar o celebrar actos fúnebres. Se extinguen contratos y obligaciones, es decir, cuando la persona estaba en vida, celebró contratos y, como es de saber, también tenía obligaciones, en el caso de ser padre o madre, sus correspondientes obligaciones conyugales, pero al fallecer estas se disuelven o se extinguen. Se extinguen los derechos reales y civiles, tales como matrimonio, patria potestad, usufructo y habitación. Se extingue la pena, es decir,
Si la persona en cuestión fue sentenciada a alguna pena en derecho penal, se extingue debido a la muerte o mortis causa. Fin a la relación laboral y sindical. Cualquier relación a nivel de laboral o de trabajo, asimismo como cualquiera que exista de manera sindical, se extingue y provoca efectos de seguridad social. Muerte simultánea. Estos términos hacen referencia al fallecimiento de al menos 2 o más personas en un mismo momento. Esto ocurre en los siniestros o cualquier otro desastre con índole colectiva. Muerte simultánea. Dentro de esta muerte se encuentran 2 teorías. La premoriencia, que consiste en el orden de las muertes que va determinada mediante la presunción, según criterios de que sobrevive aquella persona que es más fuerte, mientras la que es más débil tiene menos posibilidades de sobrevivir. Esta se hace a base de criterios objetivos como la edad y el sexo. Sin embargo, muchos la refutan. La conmoriencia. Esta consiste en falta de pruebas que el orden se determina considerando que todas las personas han fallecido en el mismo momento o al mismo tiempo. ¿Qué es la no presencia? Según el Código Civil, en su artículo 417, señala que la no presencia ocurre cuando una persona no se encuentra en el país en un momento determinado y sin que exista un motivo legal para que dudemos de su existencia. Generalidades de la no presencia. Para que la condición de no presencia sea totalmente efectiva y cierta, se mantienen 2 requerimientos. La primera es que la persona presente sea demandada y que haya una necesidad de practicarse ciertas diligencias judiciales. ¿Qué es la ausencia? La ausencia ocurre cuando se ignora el paradero o la ubicación de una persona por un buen tiempo, un espacio de tiempo suficientemente prolongado, e incluso surge la duda acerca de su existencia o muerte. Intereses protegidos de la ausencia. El Código Civil venezolano, en su artículo 428, señala textualmente: la posesión provisional da a los que la obtienen y a sus sucesores la administración de los bienes del ausente, el derecho de ejercer en juicio las acciones que a éste competan y el goce de las rentas de sus bienes. Ausencia presunta. Es la condición de una persona de la que se desconoce su ubicación y de la cual se pretenden ciertos efectos jurídicos. Es decir, se presume que la persona ha desaparecido y es necesario la efectuación de ciertos movimientos o acciones, actos jurídicos. Supuestos de la ausencia presunta. Generalmente son 2 condicionales. Número 1, que haya desaparecido de su último domicilio o residencia. Y número 2, que se tengan noticias de la persona o muy nulas o ninguna en lo absoluto. Así lo menciona el Código Civil en su artículo 418. Procedimiento de la ausencia presunta. Siempre y cuando la persona haya desaparecido y no se tengan noticias auténticas sobre su paradero, se presume de manera natural la ausencia de esta persona. Efectos de la ausencia presunta. El juez del último domicilio o la última residencia, si no ha dejado apoderado, puede nombrar quien represente los intereses del ausente. Y otro efecto es que el cónyuge es quien ejercerá la patria potestad. Cesación de la presunción de ausencia. Número 1. Cuando se prueba la existencia auténtica del supuesto ausente. Número 2. Cuando se prueba su muerte. Y número 3. Cuando se dicta una sentencia definitivamente firme que declare su ausencia, es decir, un grado
más formal de esta misma. Ausencia declarada, que es la que mencionamos hace un momento, podemos definirla como la formalización de la ausencia de una persona, pues ya no solamente se presume, sino que se acude al tribunal de manera directa para que lo confirme y así se realice la declaración correspondiente. Supuestos de la ausencia declarada. Debe contar con los siguientes requisitos. Número 1, que haya una persona desaparecida. Número 2, la presunción de ausencia alrededor de 2 o 3 años aproximadamente. Y número 3, que se produzca la declaración judicial de ausencia. Procedimiento de la ausencia declarada. El número 1, debe existir la presunción de ausencia antes de intentar realizar la ausencia declarada. Número 2, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar a la persona ausente. Número 3, debe realizarse la petición por parte de los interesados. Número 4, el juzgado ordenará que se emplace a la persona presunta. Número 5, si no compadece el ausente, se seguirá un juicio ordinario correspondiente, ¿sí? Por último, y la finalización o cese de este procedimiento ocurre o termina cuando la persona que se quiere declarar ausente se encuentra o compadece o de alguna manera se encuentran noticias auténticas acerca de su existencia. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.